Buen día, buenas tardes, buenas noches con todos. Muchas gracias por estar presente en esta presentación. Vamos a hablar de las utilidades de la inteligencia artificial. Ya es un concepto que lo venimos escuchando hace muchos años y cómo esta tecnología, cómo esta tendencia, esta propuesta, esta solución nos va a ayudar en los temas de seguridad de la información. Es muy interesante cómo dentro de la coyuntura que vivimos vamos a reconocer varias amenazas que nos pueden estar asediando y que cómo con la tecnología de inteligencia artificial pudiéramos nosotros beneficiarnos para mejorar nuestra postura de seguridad. Bien, como en mi presentación, bueno, soy Gustavo Vallejo, llevo muchos años en temas de consultoría, auditoría y docencia en estos temas por muchos países en Latinoamérica y en muchas verticales de negocio. Para empezar, me pareció muy interesante este pensamiento de Marvin Minsky, uno de los padres de la inteligencia artificial, ¿no? Sobre una pregunta que él mismo se hace, ¿no? ¿Heredarán los robots la Tierra? Sí, pero serán nuestros hijos. Y esto por dos mitos, ¿no? Primero, muy hollywoodense, en la cual veíamos que la inteligencia artificial era algo que nos iba a dominar, que nos iba a doblegar, esclavizar y mucha ciencia ficción alrededor de eso, con lo cual va a depender de lo que nosotros podamos instruirlo, direccionarlo, ¿no? Ahí vamos a hablar de inteligencia artificial como el gran concepto, pero dentro de este gran concepto vamos a escuchar temas de Machine Learning, vamos a hablar de Deep Learning con redes neuronales, con lo cual el concepto de inteligencia artificial vamos a ir enfocándolo en esta presentación para los temas de Machine Learning. Toda vez que ya existen propuestas, ya existen soluciones, ya vienen de hace un par de años implementándose en el mercado, hay algunas todavía que faltan desarrollarse, pero se están desarrollando en otros sectores, no necesariamente para seguridad, y en eso lo vamos a mencionar. Por favor, pueden estar haciendo sus comentarios en el chat y faltando unos 10 minutos para terminar la clase, entonces, para el webinar, eh, responderé las preguntas o dudas que tuvieran ustedes. Ok, bueno, empecemos. Hay que entender que, y siempre uso este slide, en cuanto a las entidades que ahora conforman la nueva organización producto de la pandemia, ¿no? Y lo vemos porque estamos trabajando desde casa, estamos asistiendo a un webinar, estamos usando los servicios fuera de la empresa, ¿no? Un concepto que yo le llamo movilidad empresarial. Muchos de ustedes habrán salido quizás de la noche a la mañana con la laptop hace casi un poco más de un año, ya 13 meses, 14 meses, eh, ir a la casa a trabajar, ¿no? Entonces, para garantizar la operación, también hay que reconocer que las entidades, las empresas, tienen una alta dependencia de las tecnologías de información, con lo cual nosotros tenemos que estar visualizando toda la parte de el comportamiento y operación del negocio. Entonces, en este punto, la parte del negocio, habría que preguntar, ¿qué tanta seguridad, qué tanto cuidado o diseño yo he estado teniendo antes, prepandemia, para poder soportar los nuevos requerimientos de seguridad estando en pandemia y pospandemia? Cuando digo pospandemia es que probablemente ya muchos no regresemos a la oficina físicamente, ¿no? Y de eso, en el 2019, lo que estaba viendo, que muchos han salido por los temas de operación, pero si no han tenido un buen manejo de su seguridad, tanto informática, de la información, ¿de acuerdo? Hoy por hoy
esto se ha agravado exponencialmente, ¿no? Y este año estamos viendo mucho a nivel empresarial el resultado de esta visualización de la seguridad a nivel muy técnico o muy básico, ¿no? Con lo cual, tenemos que reconocer este entorno. Entonces, tenemos por un lado la movilidad, que hay un usuario usando un endpoint, ¿no? Sea una laptop, tablet, smartphone o desktop, usando un intermedio de comunicación, ¿no? Estamos usando switches, un router, un proveedor, y tenemos servicios que están del otro lado, que pueden estar en premisa o fuera de la premisa, puede estar un proveedor en nube o un proveedor local, ¿de acuerdo? Que van a acceder por aplicación web para ir a los temas de los datos y datos que puede estar en nube o en premisa, ¿no? Hasta ahí todos reconocemos esto, ¿de acuerdo? Lo importante de esto es que también nos permite identificar las distintas amenazas que pudiéramos estar teniendo, ¿no? A nivel de usuario hemos tenido bombardeos a nivel de phishing, ¿no? Ya sea de manera personal, ¿no? Un phishing de banco, por ejemplo, ¿no? Que hay una transacción por ahí que no reconoces y por ahí empieza un tema para sustraerte tus fondos bancarios. Pero también existe ese phishing para poder inseminar un ransomware, ¿no? Que al final ya comienza a ser una técnica muy elaborada, porque los ciberdelincuentes se hacen cada vez más astutos, cada vez más sofisticados. Ellos también usan tecnologías de inteligencia artificial para poder atacar de manera eficaz y eficiente, ¿no? O sea, el tiempo, mientras menos tiempo tengan eh, para hacer su accionar, mucho mejor, ¿no? Y eso vamos a hablar un poco de los temas del tiempo. Otra cosa que también hacen los ciberdelincuentes es la parte de la denegación de servicio o explotación, ¿no? Denegación por un tema de que la aplicación no esté disponible, pero también hace explotación, que hemos visto plataformas como Exchange en marzo, y sobre todo muy puntualizado aquellas aplicaciones que nadie lo recuerda o nadie quizás haya tenido un manejo de la seguridad, ¿no? Y de eso un par de comentarios, ¿no? Cuando salimos a trabajar en remoto por el tema de la pandemia, entonces muchos comenzaron a refugiarse en Zoom. Y el problema, pues, es que comenzaron a haber problemas en Zoom porque, bueno, no tenía una visión de seguridad, ¿no? Eso es uno. Y segundo, por ejemplo, con el caso de Exchange que comenté hace un rato, con el tema de que es una plataforma como que ya casi nadie lo usa, está por ahí, ¿no? Entonces, porque todo el mundo va al correo a la nube. Entonces, eso ha sido una aplicación descuidada y por tal los atacantes lo han explotado. Entonces, los atacantes, los ciberdelincuentes, se están enfocando mucho a aquellas aplicaciones que no le prestamos atención, aquello que estamos descuidando, ¿no? Aquello que ya decimos, bueno, ¿qué lo va a pasar, no? Aquellas aplicaciones que no son tan robustas, ¿no? Y estos dos me sirve para el comentario sobre el ataque que hubo al oleoducto Colonial, ¿no? En Estados Unidos, en Texas, ¿no? Y que afectó a varios estados con la distribución de la gasolina, ¿no? Y que tuvo que utilizarse tanques cisternas para poder hacer despacho, pero no garantizaban necesariamente el flujo que se tenía por la transferencia del combustible por los ductos, ¿no? Con lo cual luego el 12 de mayo salió una orden ejecutiva que esto llamaba la atención a todo el aparato de seguridad en Estados Unidos para que replanteen varias cosas, ¿no? Y una de esas es elevar la seguridad de las aplicaciones que se estén utilizando. Y si hay alguna empresa que no calce con ese estándar, pues simplemente esa aplicación no se va a usar dentro de todo el aparato estatal, con lo cual toma mucho protagonismo el tema de las aplicaciones, ¿no? Ahora, por ahí se va a ir robusteciendo.
con lo cual también el tema de la aplicación y el endpoint, por ahí se puede ir trabajando. Pero también hay un punto que tenemos que tener presente, es el usuario, ¿no? El usuario que puede tener la mejor predisposición, pero no necesariamente tenga un equipo de seguridad en su casa, ¿no? Más allá de su laptop. Pero el otro día hablaba con unos alumnos, ¿y qué hace la empresa, por ejemplo, para proteger a su usuario en su casa, aparte de la laptop, ¿no? Le da un router seguro para que haga una conexión segura, ¿no? Porque el router o el equipo de comunicación o el modem que tenemos en casa es compartido, ¿no? O sea, lo usamos para trabajo, lo usamos para ver videos en demanda, streaming, ¿no? Entonces, esto es importante que las empresas entiendan, porque esto hay que verlo de extremo a extremo, ¿no? Desde el usuario que está en la casa sentado hasta los datos, información que está en el otro lado. Entonces tenemos que tener una visión completa, porque en cualquier de estos puntos nos van a estar haciendo algún tipo de ataque. Y pues bueno, la joya de la corona para los atacantes es el robo o el secuestro de datos, ¿no? Con lo cual se le denomina la doble extorsión, ¿no? Esto porque el secuestro lo que va a permitir es que ustedes puedan pagar, ¿no? Y ustedes dicen, ok, yo no quiero pagar, eh, lo cual es vale porque tienes un buen sistema, ¿no? Entonces, con lo cual el atacante lo que va a decir es, si no me lo pagas, te lo expongo, ¿no? Ahí viene el término de la doble extorsión. Y entonces ya y ya ahí entran a valorar en temas de pérdida de reputación, multas por temas de incumplimiento de leyes como protección de datos personales o demandas civiles, ¿no? de sus usuarios. Entonces, hay que tener presente que eso está sucediendo, eso lo hemos visto y los atacantes apuntan a eso, apuntan a esos datos, ¿no? Y de esto va a haber de varias formas para poder interactuar. Entonces, las empresas deben ver esto de extremo a extremo y quizás verlo como un servicio de seguridad integral. Y ahí cuando hablamos integral estamos hablando de seguridad física, seguridad de la información, seguridad informática, ciberseguridad, como quieran ustedes llamarlo, ¿no? Porque tenemos que estar viendo esto 24 horas al día, los 365 días del año, y muchos de estos ataques van a ser pequeñas situaciones, ¿no? Que se van a ir presentando y que tengamos que tener una visión completa para poder analizarlo. Y claro, el tema va a ser cuánto tiempo de análisis queremos, ¿no? Porque puede ser 7 días, me va a requerir un cómputo muy enfocado para este tipo de 7 días, pero si yo ya quiero de 30 días, 60 días, porque esto, un ataque no ocurre necesariamente en 7 días, viene probando, testeando, probando, porque el atacante tiene el tiempo, entonces, ¿cómo quiero tener esa perspectiva? ¿Ok? Entonces, hay que reconocer las entidades, cómo interactúan entre ellas y cómo el riesgo en torno a esto va a estar presente por el constante asedio de estos delincuentes. ¿Ok? En, en este webinar vamos a hablar de dos casos de uso. Uno, un ataque informático realizado por un ciberdelincuente como tal, y otro a nivel interno, llamémoslo por filtración de información que lo hace un usuario. Esto ocurre y está ocurriendo, ¿no? Y eso tiene que ver por conceptos de fraude interno, ¿de acuerdo? Por la facilidad que tiene el usuario de acceder a la información, ¿no? Que hace de que pueda hacer repudio. Entonces, para desarrollar un poco el caso de uso, la descripción, por ejemplo, del ataque informático, empieza porque un usuario accede a servicios de manera remota usando RDP o herramientas como TeamViewer, ¿no? De hecho, por ejemplo, para el caso del tema del oleoducto Colonial, por las investigaciones que se han estado hablando,
El caso es que el usuario, por el trabajo remoto, estaba accediendo a plataformas críticas de manejo de este oleoducto y es probable, pero que te digo, no hay un informe oficial, por lo que hablan varios expertos en torno a esto, es que se han estado usando herramientas no tan seguras, ¿no?, para hacer conexiones con las aplicaciones. Entonces, porque estas herramientas tú las bajas de internet o lo usas en el computador con la que viene, pero no necesariamente son robustas, ¿no? Por lo que hablábamos hace un rato que las aplicaciones tienen que ser más robustas y por lo mismo que la comunicación también es débil, facilita que un atacante pueda hacerse de credenciales de los usuarios, ¿no? Pueda tomar control, puede estar snifeando o siendo maninamido y que puede sustraer credenciales que luego los vaya a utilizar para perpetrar este ataque o entrar y empezar a conocer, ¿de acuerdo? Por el otro lado, tenemos al usuario accede a información desde el lugar remoto, ¿ok? Por lo general, el trabajo no es monitoreado, no hay nadie que está ahí visualizando, nadie está mirando si está o no trabajando, simplemente esperando sus resultados. Puede hacer videoconferencia, aunque digo videoconferencia, pero en la parte de vídeo está deshabilitada, ¿no? Con lo cual la persona puede estar trabajando en su casa, cocina, dormitorio, sala, comedor, cochera, en cualquier lugar, ¿no? Con lo cual, esta facilidad, y siempre digo que las facilidades en el presente generan problemas en el futuro. Entonces, damos facilidades, pero no necesariamente le damos alguna capa de consideraciones para el manejo de la información, con lo cual, pues, se puede filtrar la información. Y esto, en los últimos 3 meses, estoy teniendo varios casos de filtración de información, con lo cual entra en concepto de fraude interno por la capacidad de repudio, ¿no? Entonces el usuario siente que no lo pueden identificar. Riesgos para mí muy altos y permanentes, ¿de acuerdo? El tema del riesgo, hay muchas organizaciones que lo ven, creen que es un frío mapa de calor, ¿no? Con lo cual perdemos perspectiva realmente de la gestión del riesgo. Y esto nos lleva a que tengamos que hacer una evaluación del riesgo operacional. Esto, en mis mejores propuestas, es que esta evaluación al menos se haga cada minuto y hasta menos, probablemente cada segundo, porque las vulnerabilidades van apareciendo, van creciendo. Si las partes más débiles de una organización es la gestión de activos, si la gestión de activos es débil, la gestión de la vulnerabilidad todavía es más débil, con lo cual se hace un escenario propicio para un ciberdelincuente, porque él tiene la capacidad, él reconoce vulnerabilidades de día cero porque son las que él identifica y obviamente se vuelve un arma letal porque no existe remediación hacia eso. Entonces, eh, la evaluación del riesgo es algo que tenemos que hacerlo lo más automatizado. No podríamos usar técnicas de robótica, ¿no? Que no necesariamente es un tema de inteligencia artificial, por un tema de que esto se haga con mayor rapidez, ¿de acuerdo? No hay necesidad siquiera de un análisis y ahí aplican de acuerdo al apetito y tolerancia al riesgo, te dará un resultado y te indicará, oiga, ha aparecido este riesgo y tenemos que hacerle un tratamiento, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el tema del ataque a la plataforma de Exchange, después de varias semanas de hacerse, creo que después de un mes, un poco más, menos de un mes, después de haberse identificado en las primeras semanas de marzo este tipo de ataques, el parche, la actualización no estuvo disponible después, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en ese mes? No se va a pagar el exchange, ¿no? Se tiene que tomar un tratamiento, ¿no? Para que hasta que la solución aparezca, ¿no? Entonces, tenemos que tener presente siempre la evaluación del riesgo de manera constante y permanente, porque esto está cada vez
más letal en las organizaciones. Bueno, hablaremos del caso de uso de filtración de información. Esto es un caso de uso real de negocio que lo estoy visualizando en muchos clientes, así que este slide es lo que yo uso para socializar, para entender, para reconocer de qué se trata este tema de la filtración de la información, ¿no? Todos esperamos que nuestros usuarios internos sean éticos, tengan valores, ¿no? Ayuden al negocio. Pero no necesariamente eso ocurre, ¿de acuerdo? Y ahí entra el concepto del triángulo del fraude, ¿no? Uno puede, por esta situación de la pandemia, puede estar sufriendo varias cosas. Puede que tenga un familiar que se haya enfermado o él mismo se ha enfermado, con lo cual no pudo acceder a un tratamiento en una entidad pública por un tema de costo y va a una entidad privada y obviamente los costos son mucho mayores y que esto pues hace de que quizás sus ahorros o el seguro ya no lo cubra y comience a buscar otras fuentes de ingresos, ¿no? Esto es real, eso está sucediendo, ¿de acuerdo? Y ahí esta parte del riesgo a nivel del activo, que es una persona, también hay que identificarlo. Y eso quizás no por seguridad de la bueno, también podría ser por seguridad de la información, pero también lo podrían estar explorando por los temas de soborno, ¿no? Un soborno que lleva un acto de fraude y ese acto de fraude que manipula o adquiere algún tipo de datos, ¿no? También en el tema del fraude, siguiendo el triángulo, el segundo es la exploración, la identificación, ¿no? Entonces él comienza a decir qué escenario yo puedo estar realizando para que pueda accederme a esa información, con lo cual, si apago la webcam, pues nadie me va a identificar, ¿no? Con lo cual se hace un escenario muy propicio para hacerme de información. Y sobre todo esa información que teníamos recelo de que no salgan del centro de datos, que no salgan de la empresa, ¿no? No lleven la lacto porque ahí está la información, ¿no? Cerca de 60-90% de la información confidencial que está en los centros de datos se encuentra esparcidas en los computadores de los trabajadores. Entonces, esta parte es interesante porque el usuario, nuestro trabajador, colaborador, puede encontrar una oportunidad, ¿no? Una oportunidad en la cual dice, oigan, esto lo puedo hacer y nadie se da cuenta. ¿Quién sabe que yo fui, no? Entonces, este es el escenario y con lo cual en el último punto él hace una racionalización. Alguien está mencionando que no se escucha. Me comentan, por favor, si es de manera personal. ¿Ok? Listo. Entonces, con lo último ya comienza a racionar, gracias Mayra, a racionalizar, ¿lo puedo o no lo puedo realizar? ¿No? Entonces, él mira el costo-beneficio, ¿no? Entonces, si lo puedo hacer, nadie me va a indicar que fui yo, con lo cual el escenario es idóneo, ¿no? Y aquí muchas empresas no han tenido un esquema real de protección de su información. Pueden que hayan tenido un SGSI certificado, bonito, un cuadro, ahí en papel cuché, puesto en la entrada, ¿no? Pero la real situación es que hemos protegido, hemos dado principios de gobierno de información, por ejemplo. Entonces, empezamos con la parte de, primer punto, ¿se ha clasificado correctamente la información? Sí o no. No dirán sí, pero está en Excel, con lo cual el usuario no percibe la responsabilidad. Y peor aún, otra debilidad es la parte del contrato, ¿no?
más allá del contrato propio de la locación del servicio, es el contrato de confidencialidad, que tampoco son cláusulas, que son 3 o 4 líneas, porque es ambiguo, ¿no? Entonces, el usuario debe reconocer que la información que él accede o cree es de propiedad intelectual de la empresa por la cual le está pagando, ¿de acuerdo? Y que algún mal uso especificado, tipificado correctamente, puede acarrear acciones administrativas, civiles o penales, ¿no? Y penales porque hay muchos países que tienen leyes en torno a la ciberdelincuencia, ¿no? Entonces, el que tú te lleves un Excel, un PowerPoint con temas de patentes, estrategias y datos personales, ¿no? Tú, pero es un PowerPoint, ¿no? Sí, claro, pero ahí hay información. Entonces, esa información es de carácter confidencial, secreto o reservado, con lo cual tú no puedes hacer eso. Claro, una cosa es la política, una cosa es el contrato y otra cosa es la capacidad de nosotros de poder monitorear. Si no existe esos dos van juntos, ¿no? Si primero la parte de ese contrato política no está bien especificado, ¿de acuerdo? Uno, y segundo, no tenemos la capacidad de monitorear coerción y coacción, pues simplemente el usuario va a encontrar una situación ambigua, idónea, para poder perpetrar algún daño a la seguridad de la información. ¿De acuerdo? Entonces, y ahí pueden ustedes echar a andar sus etapas de concientización, pero a partir de la responsabilidad y no con el favor, por favor, cuida la información. Eso, eso ocurría en los años 1600, ¿no? Pero nosotros tenemos que enfocarnos a su responsabilidad. ¿Ok? Entonces, este es el caso y con lo cual el usuario y ustedes mismos pueden estar tomando foto a mi presentación. Yo los muestro sabiendo que ustedes van a poder hacer esto, pero las organizaciones esperan que esto no lo hagan ustedes y podemos tomar foto o transcribirlo, ¿no? Podemos llevar un papel y tomando nota, ¿no? O tomando simplemente la foto, que es más fácil porque acá no dice nada, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, si cada uno de ustedes que está leyendo esto encontrara su nombre completo, fecha, hora, dirección IP o dirección de su casa, como un sello de agua, ¿no? Como que vemos la palabra secreto. Ustedes ya comienzan a sentir que los están identificando, ¿de acuerdo? Con lo cual, ahí entran soluciones de Data Classifier en que permite que pudiéramos manejar esos tipos de sellos de agua, ¿no? Pero aún así pueden estar, si la empresa no ha tenido un manejo de esto, puede tener la opción de transcribir, con lo cual nadie se da cuenta que estoy utilizando un papel, ¿no? Y ahí empiezan las soluciones, ¿no? De esto estoy escribiendo un artículo en LinkedIn. Tenemos el escuchar, ¿no? Tenemos accesorio de captura de información externa. En el computador tenemos el micrófono, ¿no? Entonces el micrófono puede estar escuchando lo que sucede alrededor, lo puedo activar, pero no necesariamente me puede demostrar la acción, con lo cual pudiera tener una webcam, ¿no? Las webcam tienen un ángulo de visión, 70-80% de ángulo, ¿no? Entonces, más o menos algunas, con lo cual puedo estar mirando como las cámaras que teníamos en el trabajo que están monitoreando, ¿no? Y esto fue un requerimiento de un cliente, ¿no? Que me decía, oiga, la empresa quiere saber qué está haciendo el usuario con su trabajo, ¿no? Bueno, le digo, o te pones a alguien estar mirando las 5.000 pantallas de tus usuarios para ver, ¿no? Destinando personas a ver personas y por ahí se te puede pasar algo o simplemente lo grabas, o sea, la sesión sea grabada y que esto pues obviamente te va a ocupar tamaño en el disco duro y luego enviarlo, ¿no? Y además es un tema post-mortem porque probablemente se haya habido una toma de fotos
a las 8 de la mañana y tú lo ves a las 8 de la noche, has tenido 12 horas de pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué soluciones aparecen? Pues aparecen este tipo, ¿no? El tema de el poder realizar el monitoreo del comportamiento del usuario a través de tecnología de registro de movimiento de ojos, ¿no? Entonces, yo puedo estar moviendo y esta es un proyecto, bueno, que lo hace esta persona, Franz, lo pueden seguir en su Vimeo, pero ya hay tecnologías, ahí empezamos a utilizar tecnologías de inteligencia artificial para poder estar monitoreando el comportamiento del ojo, ¿no? O sea, a dónde se está moviendo tu vista, ¿no? Tu mirada, ¿no? Entonces, esto hace que yo pueda estar mirando por un lado, para el otro lado, o si detecto que hay una cámara fotográfica en ese momento, ¿no? Pudiera el software detectar que alguien está tomando fotos, ¿no? Entonces, aquí lo aplicamos en el primer punto, bueno, así podría, dependiendo obviamente del ángulo que pudiera tener la cámara web, ¿ok? Pero siempre hay un pero, y esto es una espiral hacia abajo hasta un punto en que podamos aceptar el riesgo, es en el tema de que puedo escribir, ¿no? Pues, entonces, la cámara me puede estar monitoreando que no tome foto, pero no necesariamente puede estar monitoreando de lo que yo estoy escribiendo en papel, ¿no? Porque así se comportan las personas que quieren filtrar información, ¿no? Entonces, ¿no? De hecho, por ejemplo, en esta cámara no está visualizando lo que yo puedo estar transcribiendo, ¿no? Ahora, ahí podrían entrar webcams, cámaras que pueden tener una visión de 360 grados, ¿no? Con lo cual yo podría ver un poco el entorno con la cual está el usuario. Ahora, esta tecnología se ha utilizado, lo he visto en el año pasado, a finales del año pasado y a principios de este año, en exámenes de admisión a universidades, ¿no? Por el tema de la pandemia, que no se puede, no se podría tener muchas personas aglomeradas, con lo cual tuvieron que usar este tema y de eso he visto varios casos que hablaban, oiga, ingresé a la universidad y se estaban tomando fotos y han estado compartiendo quién me ayuda con esta respuesta, ¿no? Pero la universidad, por ejemplo, ahí habría que ver la tasa de fiabilidad y varios conceptos, era, ok, y sobre todo por el tema de refutar, ¿no? Usted no ha ingresado porque ha estado copiando, ¿no? Y la persona le puede decir, sí, no estaba copiando. Bueno, tienen que sacar el video, mira, aquí las instrucciones se fueron de que usted no tuvo que mover la mirada, tuvo que enfocarse, ¿de acuerdo? Y usted bajó la mirada y estaba haciendo esto, ¿no? Entonces, aún no aparece estos tipos de soluciones a nivel de seguridad públicamente, pero lo que veo es que ya se están desarrollando dentro de varias formas. Pero al último, lo que tenemos que tener presente que no vamos a poder monitorear es la mente, ¿no? Con lo cual, si yo tengo una memoria fotográfica, como se suele decir, pues no puedo yo grabarme esa información. Pero el margen se va reduciendo, con lo cual nunca se elimina. Consideraciones, privacidad, porque algunos pueden decir, oigan, sí, pero esto me puede estar espiando, ¿no? Con lo cual también hay algunos que pueden decir, siempre hay de esto, ¿no? Es interesante el comportamiento humano. Ah, ok, yo puedo, por ejemplo, usar la información confidencial sin abrir la webcam, ¿no? Con lo cual la webcam tiene que ser condición a nivel de software que cuando quiera abrir esa información, solicite al usuario activarla. Y si no la activa, pues simplemente no va a poder acceder, ¿no? Y que esto sea en tiempo real, porque de nada sirve que sea post-mortem, porque ya se sucedió
filtración, ¿no? Tenemos que ser más preventivos, detectivos, ¿no? Y no reactivos, ¿no? Porque ya no tiene sentido todo esto. Entonces, este es el primer caso de uso, que quizás es el más novedoso de lo que yo veo ahora, aun cuando todavía no hay soluciones propiamente, pero creo que van a llegar a aparecer. Han ido apareciendo soluciones, como por ejemplo para el tema de onboarding, para la identificación de las personas, pero todavía no he visto algún tipo de solución, pero van a aparecer, ¿no? Entonces, esto nos lleva a que tengamos, junto ya con el tema de riesgo, tenemos que hacer un análisis del riesgo en función del comportamiento y tenemos que adaptarlo, y con lo cual el sistema debe estar valorando los niveles de riesgo, ¿no? Y esto que sea automático. Y aquí ya entran, sí, tecnologías de Machine Learning que le llamamos UBA, ¿no? User Behavior Analytics, donde analizamos el comportamiento del usuario moviendo, mandando correos electrónicos, cuando no debe, no ha sido su comportamiento usual, agregando información confidencial a quien no debe, ¿de acuerdo? Puede también tener información de estas herramientas de monitoreo en tiempo real de ojos para que pueda hacer parte del scoring, y dependiendo del comportamiento, pues simplemente el sistema automáticamente ya le vaya elevando el nivel de riesgo hasta tal punto que lo pueda bloquear todo. Porque hasta que esperes una intervención humana, probablemente ya hubo la filtración. Entonces, ya hay esto sí existen, tecnología de User Behavior Analytics, que no está en el centro de datos, eso está corriendo en el computador, en el endpoint, ¿no? Ya hay que pensar también que en el endpoint hay que agregar muchas tecnologías de protección, ¿ok? Luego, en el segundo caso, ataque informático que todos los conocemos, esto es un estudio de NERC. Lo interesante de esto, que es un poco antiguo pero relevante, es que a veces nos demoramos en los tiempos de detección y en los tiempos de respuesta, ¿no? Detección y respuesta. Con lo cual, la parte de entender cómo ocurre un ataque y cómo nosotros nos estamos detectando y respondiendo va a ser ese tiempo que tiene el atacante para ser eficiente, y si eso no es lo más reducido o rápido, pues va a tener mucho éxito, ¿no? Entonces, ahí empezamos a hablar de los servicios de seguridad integral, personas que gestionan procesos y estos procesos aplican tecnología. Lo que he visto en áreas de SOC, en arquitecturas de seguridad, es que las empresas se llenan de juguetes, o sea, de todas las tecnologías, ¿no? Tienen todas estas, lo que estamos viendo, pero no tienen una organización y a veces desestiman la parte de procesos. Y esto se hace muy complejo de administrar, porque primero por el conocimiento y el segundo por la relación de coreografía y orquestación, ¿no? Entonces, a veces estos conceptos no se entienden, y con lo cual se hace un escenario de caos, aún teniendo las tecnologías, pero no sentimos que funcionan. Nos vamos a enfocar en estas dos tecnologías de SIEM, y SOAR, ¿no? Porque son las tecnologías que, aparte de las XDR, Point Detection, que sí también están usando temas de Machine Learning, ya por el tema antiguo quizás de antivirus basados en firmas, sino por comportamientos, ¿no? Entonces, tener presente con lo que hablamos en los primeros slides de los servicios de seguridad que pudiéramos estar teniendo, y que estos al final, si tenemos las personas entrenadas, si tenemos los procesos documentados, coreografiados y luego orquestados con las tecnologías, vamos a estar en mejor capacidad para responder. Ok, entonces aquí uso mucho estos slides porque tenemos la parte de ciberseguridad, y ahí vamos a reconocer, por ejemplo, las funciones de NIST, ¿no? Que es identificar, proteger, restaurar, y sobre eso la capacidad de detectar, disculpen, la capacidad de detectar y responder, ¿no? Por otro lado, también la capacidad que tengan las empresas en ciberinteligencia
en vulnerabilidades, amenazas, en temas de tácticas y técnicas de esas amenazas, con lo cual esto van a estar las amenazas usando tácticas y técnicas, procedimientos, los famosos TTPs, van a estar realizando, ¿no? Y nosotros tenemos que echar a andar nuestra capacidad de detectar y responder, ¿no? Eso es lo más importante, porque en esto nos vamos nosotros a centrar como toda una compañía de bomberos que tan rápido apagamos los fuegos, ¿no? Y después pudiera haber algún tema de impacto, que ahí entra la capacidad de restaurar con los temas de continuidad de negocio. Entonces, acá hay mucha coreografía y orquestación, ¿no? Entonces, en este caso, el ciberdelincuente, por lo que hablábamos en la descripción del caso de uso, se pudo haber hecho de algunas credenciales, pudo haber tenido acceso a las plataformas, haya podido inseminar un ransomware, ¿no? Pudo haber comprometido a los equipos de seguridad informática porque también lo pueden realizar. Y también hay que tener presente que hay ciberdelincuentes que pueden estar envenenando a las plataformas de Machine Learning, porque como pueden estar en modo aprendizaje, el aprendizaje también puede ser erróneo, ¿no? Entonces, este ciberdelincuente puede estar atacando a los equipos ciberinformáticos, con lo cual puede acceder a la parte de arquitectura empresarial, o sea, al modelo del negocio, a las aplicaciones comerciales, con lo cual nosotros tenemos que estar teniendo un equipo de SOC inteligente que ya comienza a usar temas de analítica, ¿no? Analítica que, primero, como hay una cantidad de datos, estos datos ya tienen que pasar a un concepto de data lake, lago de datos, en la cual la analítica, el machine learning, me permita sacar insights en tiempo real que pudiera estar pasando, con lo cual también hay un uso bastante de poder computacional e interactivas como temas de dashboards que pudiéramos estar teniendo o ya a nivel de reportes, ¿no? Entonces, este equipo va a echar a andar temas de detección con tecnologías de SIEM, Web User and Entity Behavior Analytics, donde ya vemos todas las entidades. ¿Cuáles entidades? Pues lo que vamos a estar hablando de los equipos de seguridad informática, como también los equipos que están aplicados en la parte de negocio. Ahora, esa ingesta de logs, análisis de log y sacar quizás alguna perspectiva o tendencias, pues entonces allí es la capacidad de estas tecnologías que ya hay ofrecimiento, ¿no? Ya en algún momento se los vendía por separados, algunas veces se entendían por modelos distintos, pero hoy se habla de una manera integrada, ¿no? Alguien tiene que estar detectando y alguien tiene que estar analizando esos logs por encontrar ideas y eso va a cubrir la etapa de detección, ¿no? Entonces, hay tecnologías, hay varias comerciales, hay varias open source y va a depender del caso de uso que quieran ustedes desarrollar. Y pues bueno, este resultado de la detección nos va a llevar a detectar si tenemos un evento, ¿no? Un evento que pudiéramos estar haciendo un triaje para ver si es un incidente, ¿no? Y ese incidente, pues ya cuando ha sido detectado, lo mandamos al equipo de respuesta. Y en esta capa de respuestas, ahí entra la tecnología de SOAR, que últimamente, en los últimos años, han venido creciendo por toda la capacidad de tiempo de respuesta, ¿no? Porque una vez que yo ya haya detectado rápidamente, también rápidamente tengo que responder. Y esto puede involucrar a 50 servidores, a una cantidad de firewalls que hay que modificar, darles una nueva línea de exclusión, de bloqueo, ¿no? Entonces no se puede estar ahí cada uno entrando, ¿no? Con lo cual ahí entran a tallar los playbooks y que estos playbooks van a ayudar a que esta respuesta sea lo más rápida posible, que ya el equipo SOAR va a tener una capacidad de integración con estos equipos de seguridad informática, en principio para
para bloquear al ciberdelincuente. Y quizás ya después de esto entrar a tema de threat hunting o ciberforencia, ¿no? Para ver que por lecciones aprendidas o total o mitigar o desaparecer estos tipos de ataques. Entonces, esto es el caso de uso de ataque informático, con lo cual hay que reconocer desde las entidades cómo este ciberdelincuente puede llegar a nuestra infraestructura y al menos, sin desmerecer las capacidades, las funciones de identificar, proteger y responder, que también tiene que estar muy coordinado, coreografiado, es la capacidad de detectar y responder, que hay mucha uso de tecnologías de Machine Learning, que ya hay fabricantes que nos están entregando este tema. Ahora también pudiéramos tener nosotros propios un lago de datos para hacer análisis de extremo a extremo y poder tener también herramientas que nosotros creamos sin depender o solamente utilizar las partes que vienen de las tecnologías de los proveedores, y que nosotros también podamos hacer análisis, ¿no? Nosotros como seguridad, a lecciones aprendidas, entender, reconocer, identificar nuestras amenazas, ¿no? Bien, esto es lo que quería desarrollar con ustedes, un par de casos de uso, ¿no? En temas de ataque informático y en los temas de filtración de información, reconociendo el caso de uso y cómo con tecnologías de Machine Learning pudieran ustedes estar utilizando para mejorar su postura de seguridad. Si quieres paz, prepárate para la guerra, con lo cual siempre tenemos que estar pensando y en el hecho de pensar que nosotros ya tenemos todo para proteger, para detectar o para responder, ya esto hace que sea el inicio de que sea la próxima víctima, porque no necesariamente vas a estar listo, con lo cual siempre hay que estar revisando. Bien, esto era lo que les quería compartir con ustedes. Quedo atento al bloque de preguntas. Allí, por favor, lo comenta en el chat para poder leerlo. Pueden escribir sus preguntas ahí en el chat. Ok. En oraciones pequeñas, según Ricardo dice, ¿qué tipo de seguridad recomienda? Bueno, hay que ver, hay que reconocer si, y no tanto por el tamaño, sino por los activos que tú tienes, ¿no? A veces me dice, pero somos 10 empleados. Sí, claro, pero ¿cuánto facturas? Ah, facturo otros millones de dólares al año, ¿no? Entonces, hay que reconocer que también los delincuentes, los ciberdelincuentes, si ven a una organización pequeña, pues es más fácil atacarla, ¿no? Entonces, no porque seas pequeño pienses en soluciones pequeñas, sino mira en función de los activos que tú tienes para proteger, ¿de acuerdo? Y esto lo puedes dimensionar a partir de tu modelo de negocio. ¿Cuáles software podrían resultar de aplicación en distintas etapas de identificación, detección y demás? Esto lo mostré, si recuerdas, en los slides, y la grabación va a estar disponible en los servicios de seguridad integral, cuando hablamos de personas, procesos y tecnologías. Entonces, en tecnologías identifiqué varias de ellas y que estaban asociadas a algunas funciones de NIST, ¿no? Entonces, ahí te puedes tú guiar en la grabación, ¿no? Para los temas de seguridad que quisieras tú estar aplicando. ¿Alguna otra pregunta?
Gracias. Guadalupe menciona, pero acá hay un par más. Disculpen. Sí, hay que tener personal capacitado, eh, mucho, aunque no lo crean, coordinación de trabajo en equipo, a lo que le llaman coreografía, eh, trabajo en equipo, ¿no? Y capacidad de investigación, ¿no? Entonces, esto siempre hay que estar entrenando y revisando estas capacidades. Eh, y aquí voy con la pregunta del home office, ¿no? Acá está. Sí, el tema es muy amplio. Ahí pueden dejar los comentarios en las encuestas de ALDE. El tema sigue creciendo toda vez porque el asedio de las amenazas se ha vuelto una ola, un tsunami constante, ¿no? Entonces, las organizaciones tienen que pensar que esto ya cambió y que algún descuido es una oportunidad tanto para el atacante como para un empleado, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel de home office, yo recomiendo que pregunten a sus áreas de seguridad de sus organizaciones qué características o que ellos les deben facilitar un equipo de comunicación configurado, adaptado, actualizado, monitoreado, porque si yo estoy accediendo aquí a alguna aplicación crítica del negocio, ustedes son candidatos o somos candidatos a un tipo de estos ataques, ¿no? Entonces, eh, tenemos que tomar presente que tenemos que preguntar al área de seguridad, díganme usted, cada cuánto tiempo tengo que cambiar la clave, eh, si debo poner listas dentro de mi dispositivo home office, si por ejemplo en mi casa van a compartir el internet con otras personas, por ejemplo trabajo en casa, streaming, yo sugeriría que tuvieran otra línea separada, porque el tenerlo compartida probablemente entren por la lacto de la esposa, del hijo, y comienza a hacer movimiento lateral para poder llegar al computador de la persona que está trabajando, ¿no? Ah, estoy viendo una pregunta más. Las políticas de seguridad sí tienen que ser claras y en un contexto legal, ¿de acuerdo? Y siempre cuando dicto clases a las personas de seguridad de la información, deben entender que una política es de carácter legal. Yo puedo darle el insumo, pero no puedo describir que esa sea la política que debe en ese contexto, porque puedo inducir a error a la empresa, con lo cual el área legal tiene que estar involucrado, porque ante un caso de filtración, ¿qué tema se va a tocar? ¿Administrativo, civil o penal? Entonces, las personas no reconocemos esto a que nos sucede. Y recordemos que en seguridad no hacemos las cosas para ver algún día o por hacerlo. Lo hacemos para estar mejor preparados cuando eso suceda. Y eso puede suceder en cualquier momento. Entonces, la identificación del riesgo es constante y no necesariamente hay que esperar para reconocer, bueno, sí, esto nos puede suceder cuando eso ya puede ser demasiado letal, ¿no? Bien, muchas gracias a todos por su compañía, por su presencia. Espero que el tema los haya ayudado, espero que puedan fortalecer sus capacidades a nivel de las personas,
capacidades a nivel de sus procesos, y las tecnologías es utilizarlas de mejor manera desarrollando casos de uso, porque no puede entender necesariamente todos y hay que estar identificando. Bien, muchas gracias a todos, que tengan un buen día. Hasta luego.